Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los exploradores más destacados y maltratados por la historia, pues a día de hoy pocos son los compatriotas que conocen sus hazañas. Hablamos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, héroe que 10 años antes de que naciera Miguel de Cervantes, por situarnos un poco en el marco histórico, ya había recorrido a pie todo el sur de lo que después serán los Estados Unidos, de costa a costa, y en un mundo en el que sobrevivir un día ya era un logro. Acompáñame en esta aventura épica. Comenzamos. Me gustaría comenzar diciendo que he utilizado el libro titulado Los exploradores españoles del siglo XVI, Vindicación de la colonización española en América, del autor americano Charles Loomis, para construir este episodio. Y sí, has escuchado bien, un americano que reconoce la labor de los exploradores españoles. El escritor forma parte de aquellos pensadores que, más allá de nacionalismos, admiran la valentía, el coraje, el esfuerzo, a fin de cuentas, el heroísmo. El autor defiende la acción de los primeros conquistadores españoles, valorando tanto su precocidad, ya que ocurrió siglos antes de que llegaran los exploradores norteamericanos, con mucha mejor publicidad en Hollywood, como la grandeza de sus actos. Además, no solo conquistaron, sino que fueron los primeros civilizadores, construyendo las primeras universidades e imprimiendo los primeros libros. Pero bueno, hablemos de nuestro protagonista. Cabeza de Vaca fue realmente el primer europeo que penetró en lo que era entonces el oscuro continente de Norteamérica, como fue el primero que lo cruzó siglos antes que otro cualquiera. Sus 9 años de marchas a pie, sin armas, desnudo, hambriento, entre fieras y hombres más fieros todavía, sin otra escolta que 3 camaradas tan malhadados como él, ofrecieron al mundo la primera visión del interior de Estados Unidos, y dieron pie a algunos de los hechos más excitantes y trascendentales que se relacionan con su temprana historia. El nombre de Cabeza de Vaca nos parece a nosotros muy raro por lo que literalmente significa. De hecho, yo pensé al escucharlo por primera vez que sin duda se debería a un sobrenombre dado por los nativos después de su estancia por esas tierras, pero nada más lejos de la realidad. Este curioso apellido era muy honroso en España y representaba un noble timbre. Fue ganado por sus antepasados en la batalla de las Navas de Tolosa en el siglo XIII, uno de los combates decisivos en todos aquellos siglos de guerra con los moros. El abuelo de Álvar fue también un hombre notable, puesto que contribuyó a la conquista de las Islas Canarias. Cabeza de Vaca inició su andadura al embarcarse en España como tesorero y alguacil mayor de la expedición de 600 hombres que partió en 1527 de Sanlúcar de Barrameda, rumbo a América, con la intención de descubrir nada menos que la fuente de la eterna juventud. A las órdenes de Pánfilo de Narváez trató de conquistar y colonizar Florida, que descubriera Ponce de León 10 años antes. La llegada fue un duro golpe de realidad. El pequeño ejército iba disminuyendo rápidamente por la guerra y el hambre, y entre los supervivientes se producían motines con frecuencia. Entraron tierra adentro solo para caer en zonas pantanosas con agua que les llegaba al pecho, lugar idóneo para sufrir los ataques de los indios. Luchando por llegar al punto más cercano de la costa, muy al oeste de la bahía de Tampa, decidieron que su única salvación estaba en construir barcos para ir costeando hasta las colonias españolas de México. Con mucho trabajo lograron construir 5 toscos buques y los infelices se lanzaron a navegar hacia Poniente, costeando el Golfo. Muchos de los infortunados aventureros perecieron ahogados, Narváez entre ellos, y muchos que fueron arrojados sobre la costa inhospitalaria perecieron igualmente por los rigores de la intemperie y del hambre. La situación llegó a ser tan extrema que los supervivientes se vieron obligados a alimentarse con los cadáveres de sus compañeros. De los 80 hombres que se salvaron del naufragio, solo 15 sobrevivieron. Todas sus armas y sus ropas estaban en el fondo del Golfo. Pero esto es solo el inicio de las desgracias de Cabeza de Vaca. En la primavera, los 13 compañeros que le quedaron determinaron escaparse. Cabeza de Vaca estaba demasiado enfermo para andar, y lo abandonaron a su suerte. Otros 2 enfermos, Oviedo y Alanís, también se quedaron, y no tardó en perecer el último de ellos. Se halló, pues, Cabeza de Vaca en una lamentable situación. Hecho un verdadero esqueleto, casi imposibilitado de moverse, abandonado por sus amigos y a la merced de los salvajes. No es extraño, como él nos dice, que se le cayese el alma a los pies.
Pero era uno de esos hombres que no cejan en su empresa, sobre todo cuando esa empresa consiste en sobrevivir. Cerca de 6 años estuvo viviendo una vida enteramente solitaria, pasando de una tribu de indios a otra, unas veces como esclavo y otras como un despreciable paria. En medio de tantas miserias, se llegó a sentir afortunado por tener la tarea de curtir las pieles y poder rascar algo de carne que aún se encontraba en ellas, y así no morir de inanición. No cabe la menor duda de que sus sufrimientos eran casi insoportables. Hasta cuando no era víctima de algún trato brutal, se le miraba como un estorbo, como un inútil intruso, entre pobres indígenas que vivían del modo más miserable y precario. Aunque la verdad sea dicha, los 13 que escaparon tuvieron peor suerte. Cayeron en manos de indios crueles, y todos fueron muertos excepto 3, a quienes se reservó el duro hado de la esclavitud. Estos 3 seres abandonados por la fortuna fueron Andrés Dorantes, natural de Béjar, Alonso de Castillo Maldonado, natural de Salamanca, y el negro Estebanico, que nació en Azamor, África. Estos 3 y Cabeza de Vaca fueron todo el remanente de los valerosos 600 hombres que salieron tan esperanzados de España en 1527, para conquistar un rincón del Nuevo Mundo. 4 sombras desnudas, atormentadas, temblorosas, y aun estos vivían separados, si bien de vez en cuando sabían el uno del otro e hicieron varias tentativas para juntarse. Pero no fue hasta septiembre de 1534, cerca de 7 años después, cuando lograron reunirse Dorantes, Castillo, Estebanico y Cabeza de Vaca, y el sitio donde tuvieron esta dicha fue por la parte oriental de Texas, al oeste del río Sabina. Pero los 6 años de soledad y de inefables sufrimientos de Cabeza de Vaca no fueron vanos, porque sin saberlo halló la clave de la seguridad, y entre todos aquellos horrores y sin soñar en su significado, tropezó con la extraña e interesante clave que debería salvarles a todos. Mientras se hallaban en la isla de Mal Hado, se les hizo una proposición que parecía el colmo de la ridiculez. En aquella isla, dice Cabeza de Vaca, querían hacernos doctores, sin examinarnos ni pedirnos nuestros diplomas, porque ellos mismos curan las enfermedades soplando al enfermo. Con ese soplo y con sus manos le libran de la enfermedad, y querían que nosotros hiciésemos lo mismo para que les fuésemos de alguna utilidad. Al oír esto nos reímos, diciéndoles que se burlaban y que nosotros no sabíamos curar, por lo cual nos privaron de todo alimento hasta que hiciésemos lo que querían. Y viendo nuestra terquedad, me dijo un indio que yo no les comprendía, pues no era necesario que nadie supiese cómo se hace, porque las mismas piedras y otras cosas de la naturaleza tienen propiedad de curar. Es de celebrar el que Cabeza fuese completamente inútil a los indios. Como guerrero no les servía, porque en su estado de debilitamiento no podía ni siquiera manejar el arco. Como cazador también era inservible, porque, como él mismo dice, le era imposible seguir el rastro de los animales. Así es que, entre aquellos hambrientos nómadas, un hombre que nada podía ayudarles y a quien tenían que alimentar, constituyó una carga pesada, y fue un milagro que no le quitasen la vida. En estas circunstancias, Cabeza empezó a caminar de un sitio a otro. Sus indiferentes amos no prestaban atención a sus movimientos, y gradualmente fue haciendo más largos viajes hacia el norte y a lo largo de la costa. Con el tiempo tuvo la oportunidad de hacer tráfico, al cual le animaron los indios, contentos de que al fin su elefante blanco fuese útil para algo. De las tribus del norte les trajo pieles y almagre, que es una tierra roja indispensable para embadurnarse la cara a los indígenas, hojuelas de pedernal para hacer cabezas de flechas, juncos fuertes para astiles de las mismas y bordas de pelo de gamo teñidas de rojo. Estos objetos los cambiaba fácilmente entre las tribus de la costa por conchas y cuentas de madreperla y otros por el estilo, los cuales a su vez tenían demanda entre sus parroquianos del norte. Se convirtió en un negociante intermediario. Progresivamente iba constantemente adquiriendo conocimientos, que habían de serles sumamente útiles para su acariciado plan de volver al mundo. En las expediciones solitarias de su comercio, recorrió a pie miles de millas por un desierto sin caminos. En una de esas largas y terribles marchas, le ocurrió a Cabeza de Vaca un incidente sumamente interesante. Fue el primer europeo que vio al gran bisonte norteamericano. Entretanto, como he dicho ya, el desventurado y casi desnudo traficante se vio obligado a ejercer las funciones de médico. Él no comprendía de cuánto podía servirle esta involuntaria profesión,
Al principio se vio forzado a adoptarla, y después la siguió no por gusto, sino para librarse de desazones. No servía para otra cosa más que para ser médico, nos decía. Por fin, en el mes de agosto de 1535, los 4 compañeros de sufrimiento se escaparon de una tribu llamada los Avavares. Entonces empezó para ellos una nueva carrera. A fin de que sus camaradas no fuesen tan inútiles como él había sido, Cabeza de Vaca les instruyó en las artes, entre comillas, de los médicos indios, y los 4 empezaron a poner en práctica su nueva profesión. También pusieron de su parte aquellos humildes cristianos añadiendo oraciones cristianas a su repertorio. De rabundos, desnudos, hambrientos, despreciables mendigos y esclavos de salvaje brutales que eran, se convirtieron de repente en personajes nobles, pobres y dolientes todavía, como eran todos sus enfermos, pero pobres de gran poder. Yendo con toda suerte de penalidades de tribu en tribu, lenta y sufridamente cruzaron los exorcistas blancos el territorio de Texas, hasta llegar cerca del actual Nuevo México, hasta donde hoy se asienta la ciudad de Santa Fe. Su progreso es una lección objetiva muy valiosa, pues demuestra cómo se forman algunos mitos indios. Primero es el afortunado exorcista que, a su muerte o al marcharse, se recuerda como un héroe. Después se le venera como un semidios y por último como una divinidad. A una jornada de allí tropezaron con un indio que llevaba en su collar la hebilla de un tahalí y un clavo de herradura, y sintieron palpitar su corazón al ver, después de 8 años de andar errantes, estas señales de la proximidad de los europeos. Los soldados se habían marchado, pero Cabeza de Vaca y Estebanico, con 11 indios, les siguieron rápidamente la pista y al día siguiente alcanzaron a 4 españoles, quienes les condujeron a su capitán, Diego de Alcaraz. Alcaraz y su socio en crímenes, Cebreros, querían esclavizar a aquellos aborígenes, pero Cabeza de Vaca, sin parar mientes en el peligro que corría, se opuso, indignado, a este infame proyecto, y al fin obligó a aquellos villanos a que lo abandonasen. Esto no es más que un ejemplo de cómo en esta formidable aventura se encontraron personas despreciables y bondadosas, por lo que generalizar es un error. Llegaron a Culiacán, sobre el 1 de mayo de 1536, y allí fueron calurosamente recibidos por el malogrado héroe Melchor Díaz. Poco después llegaron finalmente a la Ciudad de México sanos y salvos, y fueron allí recibidos con grandes honores. Estebanico se quedó en México. En cambio, Cabeza de Vaca, Castillo y Dorantes se embarcaron para España el 10 de abril de 1537, y llegaron en agosto. El héroe principal nunca volvió a América del Norte, pero se dice que Dorantes estuvo allí al año siguiente. Cabeza de Vaca, como premio por su incomparable marcha histórica en una tierra desconocida, fue nombrado adelantado en Paraguay en 1540. Sin embargo, no tenía condiciones para ese cargo, y regresó a España bajo una acusación ignominiosa. Debería haberse quedado en España, en la tierra que le vio nacer, y dar descanso a sus maltratados huesos por tantas fatigas. Finalmente murió en Sevilla en 1559, con cerca de 70 años. El recorrido de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, el primer caminante de Norteamérica, quedó eclipsado por la proeza del infeliz y olvidado soldado Andrés d'Ocampo. Cabeza de Vaca anduvo mucho más de 16.000 kilómetros, pero d'Ocampo pasó de los 32.000, y sufriendo igualmente terribles penalidades. Pero esa es una historia que dejaremos para otro momento. Con el final de la vida de este nómada llega el final del episodio. Esta no ha sido más que una historia de aquella época tan dada a heroicidades como la exploración de las Américas. Si te ha gustado el episodio, te agradecería que me lo hicieras saber con un like, una suscripción y que lo compartas con tus amigos y familiares, para ayudar a que el canal crezca. Dependiendo de la recepción de este podcast, me plantearé seguir con otras figuras destacadas en el libro de Loomis. Y sin más, hasta aquí llegamos por hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo, estoicos.